celebrando hoy día, 24 de marzo, el Día Internacional de Lucha contra la Tuberculosis. Estamos con el doctor Manuel Espinosa y con el doctor Javier Díaz, que nos están acompañando el día de hoy para este tema. Hemos hablado de las generalidades o a manera de introducción, sabemos el bacilo, los grupos de riesgos y qué tan frecuente es esto en nuestro medio y la gran diferenciación entre infección y enfermedad. Ahora, en pacientes enfermos se ha visto de que, o sabemos de que tuberculosis pulmonar es la más predominante dentro de toda la gran variedad de tuberculosis que podemos encontrar. ¿Qué síntomas va a tener un paciente con tuberculosis? En este caso hablemos de la pulmonar, doctor Díaz. En el pulmón hay síntomas generales, como por ejemplo fiebre, baja el apetito, bajan de peso, y síntomas por el compromiso pulmonar en sí, como tos, expectoración verdosa o hemoptisis, o sea, sangre con la tos. Esos son los síntomas más importantes. Como para que nuestro público pueda conocer, ¿la tos puede tener un tiempo? Sí, efectivamente. Ya se ha acuñado un término que se llama sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio se le llama a la persona que tiene tos productiva por más de 2 semanas o 15 días. Entonces, es importante que si uno conoce a algún familiar que tenga tos por más de 2 semanas, y sobre todo que no tenga un proceso de vía aérea, asma, sino que nunca ha tenido antecedentes y que tiene tos por 2 semanas o más, se haga su despistaje de tuberculosis. Eso lo puede hacer en cualquier posta de más de las 5.000 que hay en todo el Perú. Ahora, en este caso estamos hablando de tuberculosis pulmonar. Doctor Espinosa, ¿existe algún caso en que un paciente pueda tener cierto tipo de tuberculosis pero no de síntomas? Es factible que el paciente tenga, digamos, esté infectado, esté enfermo, ¿no? Y el término que usamos es más oligosintomático. O sea, que tenga síntomas tan leves que el paciente no le hace caso. Y eso es usual en nuestro medio. El peruano promedio no le hace caso a síntomas banales como ligero dolor de cabeza, ligera calentura, sudoración profusa, a veces vespertina en la tarde, en la noche, baja de apetito, baja de peso, que en verdad para nosotros que somos clínicos sí son signos y hay una leve sintomatología, pero el paciente dice que no siente nada. Y cuando el clínico evalúa al paciente de muchas formas, desde la simple anamnesis, las preguntas que le hace el paciente, luego a la revisión por sistemas, entre ellos en los pulmones, y si se cree conveniente una radiografía de pulmones, exámenes vaciloscópicos, esputo, incluso PPD, encontramos que el paciente sí califica dentro de un paciente con enfermedad, ¿no? Un paciente tuberculoso que amerita tratamiento. Entonces sí es factible encontrar esos casos oligosintomáticos. Correcto, eso es importante para las personas que han escuchado los síntomas que ha mencionado el doctor Espinosa y no le dan importancia, tomar, digamos, la debida o acudir de una manera prácticamente inmediata o de una manera perentoria a consultorio para poder determinar a qué cosa se deben atribuir estos síntomas que está teniendo el paciente. Tenemos una consulta de exteriores, por favor. Doctor, buenas tardes. ¿Es verdad que cuando todos nacemos tenemos tuberculosis? Gracias. Doctor Díaz. La pregunta es que cuando nosotros nacemos, todos tenemos tuberculosis. No es verdad. No es verdad. La tuberculosis es una enfermedad adquirida y principalmente, como hemos dicho, cuando hay otra persona que tenga tuberculosis, sobre todo pulmonar, bacilífero, o sea, se le encuentre en las gotitas que expectoran los micobacterios. Tiene que haber eso. ¿Qué condiciones deben de existir, digamos? Ya se ha hablado de la cantidad de bacterias o bacilos que pueden salir a través del esputo, etcétera. Pero para un paciente que tiene tuberculosis, digamos, la idea en general es no contagiar al resto de la familia. ¿Qué recomendaciones podría tener él para poder prevenir o contener ese aspecto de...? Claro, lo más importante de todo es hacer el diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento también lo más precozmente posible. Porque cuando uno
prolonga demasiado el diagnóstico, durante ese tiempo en que no se sabía qué tenía, ya contagió a las otras personas. Y también hay que iniciar precozmente el tratamiento porque cuando ya empiezan el tratamiento rápidamente la contagiosidad disminuye, tan rápido que a los 10 días ya prácticamente no contagia. Por eso una vez que iniciado el tratamiento la contagiosidad es casi o es muy, muy pequeña. Ahora, doctor Espinosa, ¿qué condiciones se deben de tener en el ambiente que vive el paciente? Usted habló de una buena ventilación, luz. Sí, el doctor Díaz ha hablado cosas muy interesantes que deben cumplirse en cualquier lugar, pero sobre todo en centros asistenciales. Hay 3 tipos de control. Vamos a hablar de control de infecciones rápidamente. El primer control se llama control administrativo, en el cual si yo estoy en una clínica y el paciente viene para cualquier eventualidad, ¿no? Un chequeo, una sutura, un examen especializado, entender que el paciente puede ser un sintomático respiratorio. Y todos los que trabajamos en salud estamos entrenados para eso, para detectar a un sintomático respiratorio, con solamente verlo, tose, preguntamos y nos dicen, ¿no? Toso más de 2 semanas. Entonces, si ya está en mi centro asistencial, debo captarlo, justamente para cortar la cadena de transmisión, donde él tose. Si bota bacilos, está dejando el ambiente lleno de bacilos. Yo toso, salen microgotitas pequeñitas que pueden estar volando en este ambiente por horas incluso. Viene cualquier paciente, respira y están entrando hasta el alveolo y hacen todo el ciclo que ya el doctor Díaz explicó claramente. Entonces, diagnóstico oportuno para un tratamiento para cortar lo que sería transmisión. En el hogar y también en un centro hospitalario vemos lo que es el control ambiental. O sea, el cómo hacer que esas gotitas que contienen bacilos de Koch sean eliminadas rápidamente. Y eso se consigue con una buena ventilación, ¿no? Que haya flujo de aire. Y que este flujo de aire, ¿no? sea algo constante. Se dice que debe ser entre 6 a 12 veces cambiado el aire de este ambiente en 1 hora. O sea, cambiar todo el aire, ¿no? 6 a 12 veces en 1 hora. Entonces tiene que haber una puerta abierta siempre, una ventana abierta para que haya flujo de aire. Que haya buena luz, luz natural. La luz natural, la luz del sol, tiene radiación ultravioleta, que también elimina micobacterium en tuberculosis. Y eso también se debe cumplir en la casa. Si en la casa tengo un enfermo, el cuarto donde él esté debe estar bien ventilado, y la ventilación salga hacia un lugar donde no haya nadie, un patio donde no haya personas, donde no pasen personas, la luz sea bastante intensa. Y por supuesto, otras partes complementarias están con relación a la protección personal. Si yo voy a atender a un paciente y sé que tiene tuberculosis, eso puede ser en el hogar, ¿no? Entender de que no debo exponerme mucho a su ambiente, o sea, entrar a su cuarto lo menos posible. Y si fuera factible, usar algún tipo de protección como la que se usa en hospitales, son las llamadas, los llamados respiradores. ¿no? Tienen un nombre, ¿no? Respiradores N95, que son como mascarillas, pero tienen un filtro especial. Así es. Que deben, hay que saber usarlos, hay que saber ponérselos, tiene un filtro que tiene una duración, y eso, entre comillas, podría atrapar saliva que esté en el ambiente y que pueda tener bacilo de Koch. Si el paciente recibe un tratamiento adecuado, que es efectivo, en 10 días ya no debiera contagiar. Así es. Tenemos una consulta de exteriores, por favor, ¿podemos verla? Doctor, buenas tardes. ¿Los fumadores estamos en peligro de adquirir la tuberculosis? Pacientes fumadores. En general, la comorbilidad en aparato respiratorio, cualquier comorbilidad va a disminuir los mecanismos de defensa naturales que tiene un pulmón, una vía aérea normal. Entonces, al disminuir ese mecanismo de defensa, hay más posibilidades de que el micobacterio se establezca y se desarrolle en ese pulmón. Para nuestros amigos, esos factores de comorbilidad son enfermedades que ya pueden existir en el aparato respiratorio. En el aparato respiratorio, enfermedades crónicas, llámese pues fibrosis pulmonar, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, asmáticos crónicos, y dentro de los fumadores los que tienen enfermedad obstructiva pulmonar crónica, ¿no? Ahora, pulmón no es la única zona o no es el único órgano en el que puede existir tuberculosis. ¿Dónde podemos encontrar? En cualquier órgano, menos en las uñas, los dientes y los pelos, pero después en cualquier órgano puede haber. Y donde se instale y se desarrolle la enfermedad
va a dar la manifestación. Por ejemplo, si es en los ganglios, van a aparecer pelotas, por ejemplo, en el cuello, que drenan y dejan pues cicatrices retráctiles llamadas escrófulas. Si es en el riñón, va a tener orina sangrante, con sangre, hematuria. Si es en el aparato digestivo, puede haber diarreas, dolor abdominal. Si es en los huesos, hay las jivas, esas que a veces las personas no quieren reconocer que tienen una tuberculosis ósea, y así en cualquier órgano puede haber una manifestación. Las mujeres en el aparato genital que comprometen la fertilidad de las señoras. Definitivamente la tuberculosis es una enfermedad de la cual tenemos que estar cuidados y por ende debemos tener una adecuada prevención. Nuestros teléfonos 251-8030, 467-5500. Si tiene un caso muy importante, de repente un poco extenso para el teléfono, puede escribirlo a través del correo electrónico.